Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Bien, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 14 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El Departamento de Estado norteamericano ayer certificó a Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba como países que no cooperaron plenamente con los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo en 2019. Esto prohíbe comercialización u otorgamiento de licencias de exportación de artículos y servicios de defensa. En este documento enviado al Congreso de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano advirtió que el régimen de Nicolás Maduro continuó proporcionando entornos permisivos para que los grupos terroristas de la región mantuvieran su presencia. En el informe, además, las autoridades recuerdan que la justicia del Departamento de Justicia presentó cargos judiciales contra Maduro por mantener relación criminal con las FARC durante más de 20 años. Esto es parte de, la ofensiva internacional. El mundo no pierde de vista lo que está ocurriendo en nuestro país. Y a propósito de la relación con Irán, ayer trascendía que supuestamente estaría en camino un buque con gasolina desde ese país. Recordar que la agencia Bloomberg hace algunos días publicó una información según la cual la colaboración o la asesoría para arrancar a las refinerías de nuestro país nos ha costado a todos prácticamente $500 millones en lingotes de oro de las reservas internacionales, insisto, según publicaba la agencia Bloomberg. Habrá que ver si llega ese cargamento de gasolina y cómo se distribuye, tomando en cuenta lo que le ha costado a el Estado o a Venezuela. A propósito del impacto económico de la decisión de extender la cuarentena en nuestro país, lo hemos hablado con ustedes, varios sectores han pedido que esto se reconsidere por el impacto que va a tener, entre ellos Consecomercio. De hecho, ayer trascendía una encuesta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta donde advertía que solo el 15% de las empresas en Margarita podría sobrellevar una cuarentena, un confinamiento por 90 días. Muy pocas empresas, incluso muy pocas personas pueden hacer frente a esta situación. Vamos a hablar al respecto durante la mañana de hoy. Para ello nos acompaña vía telefónica, me dicen, Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Un gusto conversar con él. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días para todos tus radioescuchas. ¿Cómo amanecen? Bien, con mucha preocupación, señor Acevedo, a propósito del impacto que puede tener esta decisión de extender la cuarentena en nuestro país. Yo le pedí un comentario a la luz de esta encuesta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Ellos hablan de un 15% de empresas que podrían sobrellevar el confinamiento por 90 días. No sé si ustedes manejan datos en el sector que usted representa. Lo escuchamos. Mira, efectivamente, esta extensión de la cuarentena por 30 días más es un golpe muy duro para el sector industrial. La industria ya, o gran parte de la industria, porque recordemos que la industria está separada en dos grandes bloques. Un bloque que es el bloque de alimentos y salud, que sí se encuentra trabajando, y es el bloque de todo el resto de la industria que ya lleva 60 días paralizado, y con una extensión serían 90 días de paralización. Esto es sumamente delicado y grave, y te explico por qué. Las empresas han mantenido pagando
la nómina de sus trabajadores durante estos 60 días. Y eso ha afirmado fuertemente el flujo de caja de las empresas. Todo lo que es la pequeña y la mediana empresa les es muy difícil aguantar 30 días más pagando salarios y manteniéndose cerrados sin generar ningún tipo de facturación. Por eso nuestro llamado siempre fue a suspender la cuarentena y a reactivarnos parcialmente bajo todas las medidas de seguridad que se deben de tomar en tema de salud, pero buscar los mecanismos para sobrevivir en el sector industrial junto con la sociedad venezolana. Y recordemos que el sector industrial no hablamos por el negocio que representa la industria, sino por los puestos de trabajo que genera la industria. Hoy en día el sector industrial está generando más de 1 millón de puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos, que están en riesgo de perderse como consecuencia de esta paralización absoluta que está sufriendo el sector industrial. Ahora, ustedes manejan datos, señor Acevedo. Mira, el número de empresas que podrían resistir esta situación o que tendrían que cerrar sencillamente porque no tienen entradas producto de la cuarentena. Todavía no tenemos ese dato exacto, porque además va a depender de la magnitud de estas detenciones reiterativas. Pero sí te puedo decir que el año pasado cerca de 400 industrias tuvieron que cerrar sus puertas como consecuencia de la situación económica, y ya el año pasado trabajamos a niveles del 21%, con lo cual con esta paralización, pues la expectativa que tenemos en Conindustria es que gran parte de la pequeña y la mediana empresa se vea forzada a cerrar sus puertas, y recordemos que industria cerrada es muy complicado reabrirlas o reoperarlas. Entonces, de verdad que eso es sumamente alarmante y preocupante, y debería haber una rectificación en este sentido. ¿Ustedes tienen alguna línea de comunicación? Me parece que se lo pregunté a usted o a otro representante empresarial con el equipo de Nicolás Maduro para transmitir, bueno, esta preocupación sobre el impacto que va a tener una medida de esta naturaleza. Mira, la única vía de comunicación que tenemos son los comunicados que sacamos reiteradamente, porque a nivel formal no hay ningún tipo de comunicación entre Conindustria y el gobierno. Para el gobierno, Conindustria no pareciera que no existiera, y eso hace que, bueno, que no haya maneras de construir entre los venezolanos soluciones que apoyen a la sociedad. Ahora, usted nos decía, me parece que en la última conversación, que ahora mismo quedan un poco más de 2.000 industrias en nuestro país. Me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria. ¿Qué puede decirnos? Sí, actualmente para el cierre de 2019 había aproximadamente 2.200 industrias operativas en Venezuela. Siempre me gusta recordar la cifra inicial para que la gente entienda la magnitud del daño que han alcanzado las políticas erradas y equivocadas del gobierno. En el año 98 éramos cerca de 13.000 industrias en Venezuela. Había una destrucción absoluta del aparato productivo nacional, y estas 2.200 industrias que quedaban a cierre del 2019 llegaron a ese nivel con una producción, una capacidad utilizada del 21% solamente de su capacidad. Arrancamos un 2020 donde pareciera que había un cierto respiro, y la epidemia o el COVID-19 más las erradas decisiones nuevamente del gobierno en materia de confinamiento y paralización absoluta de un país puede hacer que esas 2.200 empresas se reduzcan a niveles de 1.500, 1.600, va a depender de la capacidad de aguante de cada una, pero efectivamente es una situación sumamente delicada y preocupante. Como te mencionaba antes, aquí hay dos factores que son claves para la sociedad venezolana, para el bienestar de la sociedad venezolana. El primer factor es la generación de empleo. Recordemos que la industria es la generadora del empleo mejor remunerado, porque la industria remunera muy por encima de las compensaciones del salario mínimo que establecen los gobiernos. Para que tengamos una idea, hoy en día el salario mínimo venezolano está en niveles de $3 o $4 mensuales, y la industria tiene remuneraciones entre 50 y 90 dólares mensuales. Entonces, lo primero es la fuente de empleo, y lo segundo es la oferta de bienes y de productos a la sociedad, que es lo que permite que a mayor cantidad de industrias, mayor variedad de productos puedan conseguir los venezolanos, y a mayor variedad de productos y a mayor oferta, la teoría económica nos dice que los precios son más bajos. Es decir, que una industria sólida, una industria fuerte, un país con una fuerte industria, se traduce en bienestar para sus ciudadanos. Un sector industrial débil se traduce en mala calidad de vida para sus ciudadanos. Ahora, señor Acevedo, en comparación con otros países de América Latina, ¿qué puede decirnos? Porque es que es francamente increíble lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo hemos hablado con analistas, con economistas. Es decir, nuestra situación es comparable con otras naciones, pero que se encuentran en guerra. No es el caso precisamente
de Venezuela en comparación con otros países de la región. El número de industrias se ha reducido sensiblemente durante los últimos 20 años. ¿Qué puede decirnos? Alejandra, yo no sé si hay vida en otros planetas, pero algo como lo que ha pasado en Venezuela, en este planeta no ha pasado. Es inaudito, inaceptable, es algo doloroso que los venezolanos estemos sufriendo y tengamos la calidad de vida que le tenemos sin merecer tener eso. No hay motivo alguno para que los venezolanos estemos sufriendo y llevando la calidad de vida como la que estamos llevando, que no veamos futuro, que los jóvenes no vean futuro en Venezuela, que no podamos planificar un país a 10 años o a 20 años. Es triste lo que en Venezuela ha pasado y no hay ninguna comparación absoluta. Yo te voy a usar una cifra para que entendamos la magnitud de la destrucción. El sistema financiero venezolano, que es la clave del sector industrial, porque el sector industrial depende del financiamiento. El sector financiero venezolano hoy en día representa aproximadamente, o representaba, pues ya haber disminuido nuevamente, 250 millones de dólares todo el sistema financiero. Países centroamericanos, pequeños países centroamericanos, tienen carteras de crédito de 4.000 millones de dólares. República Dominicana tiene cartera de crédito de 9.000, 10.000 millones de dólares. Venezuela tiene 250 millones de dólares. Venezuela tiene un sistema financiero más pequeño que una agencia bancaria de Madrid. Esta destrucción no tiene nombre, no tiene comparación en el planeta Tierra. Yo no sé si en otro planeta hay vida, que hay alguien que sea capaz de destruir una economía de esta manera. Pero lo que ha pasado en Venezuela no tiene razón de ser y es urgente. Es urgente que demos un giro a Venezuela. Bueno, de hecho ustedes en abril urgían a la conformación de un gobierno de emergencia nacional, ¿correcto? Correcto. Nosotros hemos planteado que los venezolanos tenemos que buscar la manera de reconstruir el país, de dialogar, de ponernos de acuerdo. Es indispensable que los venezolanos busquemos una solución que transforme la economía venezolana y que le devuelva la calidad de vida a los venezolanos. Es indispensable que el venezolano tenga bienestar. No podemos seguir pensando si la gente puede o no puede comer simplemente, porque la vida va más allá de comer. La vida consiste en disfrutar, la vida consiste en educarnos, la vida consiste en tener calidad de vida, no simplemente vivir. Y aquí hemos llegado a discutir si la gente puede o no comer solamente, y nos hemos olvidado de todos los demás bienes necesarios para un ser humano: la educación, acceso a educación de calidad, la ropa, el calzado, la recreación, que es indispensable para el bienestar emocional de un individuo, para un niño que se está formando. Este país hay que darle un hueco y la única manera que logremos eso es que construyamos un gobierno de unidad nacional donde todos nos sentemos en la mesa y nos pongamos de acuerdo de qué manera solucionamos el conflicto político que tenemos en Venezuela. Señor Acevedo, algunos aseguran que para recuperar. Algunos aseguran, señor Acevedo, que el equipo de Nicolás Maduro toma esta decisión de extender la cuarentena por la escasez de gasolina en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Y por otra parte, le preguntaría sobre el impacto que ha tenido la falta de combustible para el sector que usted representa. Lo escuchamos. Mira, la falta de combustible, por ejemplo, el sector farmacéutico nos informaba que tienen plantas de medicina cerradas porque los trabajadores no logran llegar a las plantas, porque a pesar de que tienen salvoconducto, la falta de gasolina les impide llegar a las plantas. Entonces sí, efectivamente el tema de la gasolina es un problema grave en Venezuela. Un país que tuvo las refinerías modelo del mundo, hoy en día no puede producir gasolina. Es triste, es una muestra más del deterioro absoluto de un país en un periodo tan corto de tiempo. Por eso digo que no hay comparación en el planeta Tierra con la destrucción que ocurre en Venezuela, porque es que yo creo que las guerras no se llegó a caer tanto el Producto Interno Bruto, ni siquiera en guerra, y aquí no estamos en ninguna guerra, más allá de una guerra ideológica sin sentido para los venezolanos. Entonces, el problema de la gasolina es sumamente grave y indudablemente que hay una conexión entre cuarentena y todo ciudadano y todo ser pensante dice, bueno, aquí hay una correlación, no hay gasolina y por eso nos mantienen encerrados. Efectivamente es un problema, y efectivamente no hay gasolina en Venezuela. Y indudablemente puede ser un argumento más para el gobierno tomar su decisión. ¿Por qué? Porque bueno, si yo estoy levantando la cuarentena y no tengo gasolina, se me prende un problema mayor. Por eso digo que es urgente que los venezolanos nos sentemos a construir la solución. No podemos tener un país que ahora tampoco tenga gasolina. No podemos tener un país que no tenga un sistema de salud
que pueda tener una pandemia, que no tengamos gasolina, que no tengamos industrias, que no tengamos fuentes de empleo, que no tenemos sistemas de comunicaciones. El gobierno decía que iba a hacer clases por Internet y el Internet funciona en el 10% del país, se cae constantemente, es un colapso absoluto. Entonces, si no vamos a un diálogo nacional, si no vamos a la construcción de un acuerdo nacional, a un gobierno de emergencia nacional que nos permita levantar esto, los venezolanos vamos a seguir sufriendo innecesariamente las consecuencias de este desacuerdo político. Finalmente, señora Acevedo, y seguramente ustedes lo han discutido, esta pandemia afecta a todo el mundo. Organismos internacionales hablan de una crisis incluso más profunda que la Gran Depresión de los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario porque francamente es insólito que se tomen medidas, desconectadas además absolutamente de la realidad, y que no tomen en cuenta que, nos va a tocar al momento de reconstruir nuestro país, lidiar además con una profunda depresión mundial que probablemente no tiene precedente en esta época moderna. ¿Qué puede decirnos? De Colombia, que está en Bogotá, y me comentaba que ya estaban levantando paulatinamente la cuarentena, porque lo que hemos visto ayer en las presentaciones veíamos es que esta crisis es mundial y además se espera que puede durar hasta el año 2022. Es decir, el virus va a seguir ahí, y el proceso de lo que llaman el lockdown o las cuarentenas, aperturas y cierres parciales, todo este cambio de vida que está sufriendo las sociedades en el mundo, se va a mantener hasta el 2022, es uno de los estimados, ya que es el tiempo que calculan que puede salir una vacuna. Y yo solo me preguntaba si el gobierno piensa mantenernos a los venezolanos encerrados hasta el 2022. ¿O no piensa entender que el problema va más allá de 30 y 60 días y que tenemos que construir una solución? Porque es preocupante. Y además perdimos una oportunidad ya el año pasado, cuando no existía esta pandemia y debimos llegar a un acuerdo nacional, a una negociación que permitiera deslugar y que había un mundo dispuesto a ayudarnos. Y ahora, en plena crisis mundial, ¿quién nos va a poder ayudar si todo el mundo tiene problemas? Todas las economías del mundo están cayendo. Todos los organismos internacionales vaticinan una caída fuerte de la economía a nivel mundial. Y nosotros seguimos aquí peleando por tonterías, los venezolanos. Y deteriorando. Entonces, es grave la situación mundial, efectivamente. Este es un virus que está causando mucho daño en las economías en todo el mundo y muchas muertes, lamentablemente. Y que vino para quedarse con la humanidad. Y que su vacuna puede tardar. El mejor escenario, he hablado de octubre de este año, pero lo más probable para el 2021. Y que todavía no se sabe ni se ha podido estudiar suficiente sus mutaciones. Entonces la pregunta es, ¿y los venezolanos vamos a estar encerrados hasta noviembre, hasta octubre, hasta el 2021, hasta el 2022? ¿No vamos a construir una solución diferente a quedarnos todos encerrados y muertos entonces? Es una pregunta interesante que me gustaría saber qué piensa el gobierno. Porque yo no podemos voy más allá, encerrarnos en las casas del problema. La OMS advertía ayer que el virus podría no desaparecer jamás. Y nos preguntábamos efectivamente con preocupación y con ironía si, el equipo de Nicolás Maduro tiene la intención de dejar a los venezolanos encerrados por el resto de la eternidad. Francisco Acevedo, gracias por atendernos, acompañarnos mañana de hoy, vicepresidente de Conindustria. Sí, yo comprendo su preocupación, la comparto. Deberían entender la gravedad de la crisis. Lamentablemente, si tuvieran conciencia de ello, probablemente no hubiéramos llegado a estas circunstancias, pero lo cierto es que, como ha advertido la OMS, el coronavirus podría no desaparecer jamás. Esto lo decía el miércoles, un especialista de la organización, al tiempo que advertía contra cualquier intento de predecir la duración de la enfermedad, pidió un esfuerzo gigante para contrarrestarla. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de esta crisis sanitaria y la decisión de extender la cuarentena en Venezuela sin ofrecer mayores detalles durante 30 días más, el impacto que esto va a tener para un país como el nuestro. Compartíamos un dato simplemente que se conocía el día de ayer. Para hacernos una idea, en una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, el 15% de las empresas advirtieron, solo el 15% de las empresas advirtieron que podían sobrellevar este confinamiento durante 90 días. Y es que, bueno, hay que recordar que Venezuela viene atravesando una crisis humanitaria compleja del año 2019, incluso desde antes, diría yo. Nos acompaña Carlos Larrazábal, expresidente de Fedecámaras. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, buenos días, gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Hace minutos el vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, expresaba su preocupación, yo le diría que su alarma por lo que puede ocurrir en el caso concreto de las pocas empresas que en ese sector quedan en nuestro país, producto de la extensión de este confinamiento. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto sobre lo que puede ocurrir con lo que queda de nuestra economía a partir de esta decisión. Lo escuchamos. La situación es sumamente compleja, porque como tú estás indicando ya previamente, nosotros nos agarró esta pandemia ya con una economía totalmente destruida. El 70% de la producción nacional se ha destruido desde el año 2014 para acá. Ya se estimaba, previo a la pandemia, que la economía podría caer de nuevo entre un 15 y un 20%, y ahora con los impactos de estas medidas que se toman por la crisis sanitaria, eso podría llegar a entre un 20 y un 30%. Ahora, la realidad es que las empresas, ante esa debilidad, no tienen la capacidad financiera para mantenerse cubriendo sus gastos y mantener el personal y poderlos tener las nóminas activadas, pagadas de una forma indefinida. Eso se está viendo, si estamos hablando de las personas que estarían en el 40% de que están en la economía formal. Pero a mí, aparte del impacto en la economía, lo que realmente angustia es cómo está siendo esa población de la informalidad que vive del día a día, la persona que requiere, que come lo que trabaja en el día, que no tiene ningún tipo de ingreso porque la economía está paralizada. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es que la causa principal de todo, aparte de la pandemia, que es un tema de suma preocupación, tenemos el tema de la gasolina, donde la economía, si se reactivara, no funcionaría por la falta de combustible, por la falta de energéticos. Uno ve otros países donde las medidas no son generales. Aquí tenemos estados del país donde no hay ningún caso decretado, apenas tenemos 400 y tantos a nivel nacional, que comparativamente con otros países es relativamente bajo, pero las decisiones se toman generales cuando ya pasaron 60 días
y donde no se ha permitido el ingreso de personas entre un estado a otro. Entonces, ¿por qué tienen que hacer esas medidas de forma generalizada? Uno ve los países que están tomando medidas de apertura progresiva, pero con unas estrictas medidas sanitarias para evitar que suceda una propagación de la enfermedad. Aquí simplemente son medidas tajantes. Realmente ya empieza la discusión entre los economistas del mundo y eso aplica perfectamente acá, que cuál puede ser peor el impacto, si el impacto de la cuarentena por la pandemia o el impacto de las muertes por falta por hambre, por incapacidad, por pérdida de su trabajo, por cierre de empresa. El impacto económico puede ser gigantesco y aquí pareciera que lo siguen manejando estrictamente como un manejo político más que técnico. Ahora, yo le pregunto en el caso concreto de nuestro país, porque, y lo comentamos con Francisco Acevedo, organismos internacionales ya vienen advirtiendo que estamos ante una crisis económica mucho más profunda que la Gran Depresión en los Estados Unidos. Bueno, esto afecta a la economía mundial, incluyendo el mercado petrolero, fundamental para nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de las proyecciones que podemos hacer, tomando en cuenta que el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro parece, bueno, que está desconectado de esta realidad, con el impacto social que esto tiene para los venezolanos, sobre todo aquellos que tienen que vivir con $2 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Ayer yo presentaba una invitación que me hicieron junto con el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza, sobre el balance de la economía y las perspectivas, y me enfoqué en el tema alimentario. Si uno ve las cifras, hay una caída de más del 70% en la producción y consumo de alimentos previo a la pandemia. Ya estamos fabricando y consumiendo el 30, el 20% de algunos productos de lo que se consumía antes. O sea, la crisis humanitaria que ya teníamos era de suma gravedad. O sea, los países que están ahorita sufriendo de la pandemia no venían de una crisis económica, tenían economías bollantes. En el caso nuestro no. Entonces, hay una situación realmente grave que se profundiza por también la particularidad de la falta de financiamiento. O sea, en otros países, en otras economías del mundo, se han dado créditos, se le han dado facilidades a las empresas para que puedan mantenerse operativas, se le han dado créditos blandos. Aquí no existe nada de eso. Aquí el encaje legal es del 93%. Todos los depósitos que están en la banca en 1.23 pasan al Banco Central de Venezuela. Y ese encaje legal que se liberó del 7%, nada más fue para que lo manejaran créditos de cosecha, pero sin tener fertilizantes ni agroquímicos ni nada. O sea que realmente no tuvo ningún efecto real. Entonces, la situación, como se ha dicho, es una tormenta perfecta donde hay un desfase, como tú estás indicando perfectamente, entre la realidad que se está viviendo y lo que está viviendo el ciudadano. Ahora, yo le pregunto, señor Larrazábal, porque, bueno, llevamos días hablando de este tema, porque, bueno, la información fluye sobre el impacto económico, en el caso concreto de Venezuela, que depende de la exportación petrolera. La caída de los precios nos afecta directamente, la caída de la producción, la escasez de gasolina. Y sin embargo, bueno, nos toca ver otra vez la batería de medidas económicas que nos ha traído hasta acá. Y la pregunta que yo le haría es si este era el objetivo. Y es una inquietud personal que tengo, tomando en consideración, bueno, el avance de la crisis, la información que se maneja y las decisiones que se han tomado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, uno nunca puede olvidar que dentro de lo que se estableció en el plan de la patria, en sus diferentes versiones, es que el modelo va dirigido a un control total de la economía, a un control totalitario
totalitario donde todos dependamos del Estado. Y ese marco filosófico, ideológico, siempre prela en cualquier decisión. Aquí vemos como el dólar oficial, no el paralelo, ese que el gobierno ha criticado, pero ahora está muy parecido. El dólar oficial en el mes de noviembre, diciembre, estaba alrededor de 40.000 bolívares, recordemos, y ahorita está cercano a los 180.000 bolívares. Eso es una devaluación de 3.500 y tantos %. Entonces, después que el mismo gobierno devalúa la moneda en esa cantidad de manera oficial, la culpa se le va y se va de nuevo contra los empresarios a decir que son especuladores, que son esto y que son aquello, cuando la realidad es que todos los componentes importados, que la poca producción que hay tiene, se multiplicó por más de 3.500%. Entonces, el discurso es el mismo, el discurso es tratar de culpabilizar al otro. Si la culpa no es del imperio norteamericano, es de la empresa privada, y dentro de la empresa privada sabemos quién es el culpable favorito que ellos tienen para dirigirse. Entonces, pero no se ataca el problema de una forma profesional, de una forma técnica. No tenemos, yo como economista lo digo, que es triste un país donde en el gabinete económico no hay economistas, no hay especialistas. Es como si yo tuviera una crisis humanitaria o una crisis fuera a una operación, y el que va a operar del corazón a un paciente, en vez de ser un médico, es un bombero, es un economista o es un abogado. O sea, si tú no eres experto, si tú no manejas la economía con capacidad técnica, y aquí lamentablemente por años lo que hemos tenido un desprecio al conocimiento, donde todo se maneja con piquete ideológico, todo se maneja con piquete político, y los ciudadanos de nuevo somos los que pagamos las consecuencias. Bueno, sin ir más lejos, en estos 2 meses de crisis sanitaria, desde que se estableció la cuarentena, no hemos escuchado rueda de prensa del ministro de Salud, por ejemplo. Ahora, yo le pregunto a Carlos Larrazábal, ¿qué habría que hacer en el caso concreto de nuestro país si operara un cambio? Porque lo que hemos visto en el caso de otros países de América Latina es que inmediatamente han recurrido a financiamiento internacional. Organismos como el Fondo Monetario están preparados para ello. No en el caso de Venezuela, como decía un director de la institución hace algunos días, producto de la crisis institucional. Pero ¿qué habría que hacer si operara un cambio en nuestro país desde el punto de vista económico para salvar lo que queda? ¿Qué puede decirnos? Mire, efectivamente, para poder salir de la crisis hay que tener un cambio político donde podamos tener un gobierno de transición, como se ha hablado, que genere confianza, que permita reinsertarnos en los mercados internacionales. Si no hay confianza en las decisiones, en los actores políticos que rigen el país, ninguna posibilidad de recuperación es verdad, es real. Por eso se parte de ese acuerdo, de total inclusión, donde todos los factores políticos y económicos y sociales estén considerados para generar esa confianza que nos permita revalidar, tener gobiernos que sean legítimos, que sean reconocidos por todas las autoridades nacionales e internacionales como un gobierno verdadero, y eso es lo que prela cualquier decisión. Nosotros obviamente vamos a tener que ir a los mercados internacionales de financiamiento para poder atancar la grave crisis económica, pero también abrir a la inversión privada nacional e internacional, porque el Estado, que está en la destrucción, que está, y al igual que la economía, no se va a poder dedicar a atender los múltiples problemas que tenemos en todos los ámbitos: energético, alimentarios, hospitalarios, infraestructura, de energía, de todo. O sea, es que no hay un hueso sano. Entonces, no podemos pensar
que vamos a tener volver a un esquema de un Estado todopoderoso, porque ese Estado ya no existe. Entonces lo que hay que tomar las medidas económicas bajo la premisa de la confianza, como decía previamente, y simplemente permitir que los actores sociales, los actores económicos, el individuo, el emprendedor, desde el emprendedor más pequeño hasta la empresa más grande, tengan las facilidades y las posibilidades y la seguridad jurídica de desarrollarse y de aportar en su ámbito de acción, o cosa que en este momento está totalmente restringida. Yo en eso, curiosamente, aunque a alguna persona le podrá parecer, pero yo en eso soy optimista. Si aquí tomamos las medidas y tenemos los acuerdos políticos necesarios y se crea la confianza necesaria, yo creo que la recuperación es relativamente rápida en muchos sectores. En otros obviamente será más lenta por las limitaciones de infraestructura que tenemos, pero uno ve todavía los emprendedores. Yo me recuerdo de la última reunión de emprendedores, el Club F de Cámara, que fue en noviembre en Puerto Ordaz, más de 200, casi 250 personas en la crisis que vive Guayana, con proyectos de emprendimiento y muchos exitosos. O sea, esa capacidad de emprendimiento de Venezuela está ahí, está presente, y yo creo y esa disposición del trabajo, del esfuerzo, y eso es lo que tenemos que entender, que de aquí en adelante el país se va a desarrollar gracias al esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros, y no porque yo soy amigo del gobierno, porque tengo un pana, porque agarré un contrato. Esa cultura hay que acabarla. Tenemos que desarrollar el país gracias al esfuerzo, al trabajo de cada uno de nosotros, de las empresas, de sus trabajadores, y el Estado tiene que simplemente ser un facilitador y dar las condiciones para que esa potencialidad se lleve al extremo de las capacidades de cada uno. Carlos Larrazábal, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidente de Fede Cámaras, expresando opinión y análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy. Tiene que ver con el impacto de esta extensión de la cuarentena en nuestro país, el impacto económico, lo que significa tener a una nación paralizada durante 90 días. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y desde el inicio hemos tomado como referencia una cifra de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta para tener una idea del impacto que puede tener esta extensión del confinamiento en nuestro país para el sector privado. Solo el 15% de las empresas, Margarita, asegura poder sobrellevar una cuarentena por 90 días. Nos acompaña Teodoro Bellorín, quien está al frente de la Cámara. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. Iniciaría a partir de esta cifra y lo que significa en materia
de empleo, sobre todo para el estado de Nueva Esparta. Lo escuchamos. Sí, bueno, esta fue una encuesta que se realizó en el mes de abril dentro de nuestros afiliados, ¿no? Obviamente el número de nuestros afiliados es distinto al total de comercio que hay en la isla. No todo el mundo acepta la agremiación, ¿no? Es un proceso que en todas partes pues ha sido así, ¿no? Son cifras que de verdad son alarmantes, son significativas, porque lo que más destaca es la cantidad de empresas que podrían cerrar, que las posibilidades de mantenerse abiertas son muy difíciles extendiendo la cuarentena. Cuando esta encuesta fue realizada, no se conocía todavía la prolongación de 30 días adicionales, y los 60 días que se hablaban estaban tomando en cuenta el momento en que se había iniciado este proceso de cuarentena. Es decir, que si lo actualizamos, y lo estamos actualizando en este momento a través de una nueva encuesta, pensamos que la cifra, que el deadline, pues que el tiempo se acorta y ya está muy cercano. Pues ya son, cuando uno hablamos de una cantidad tan significativa como de empresas que no se mantienen, que están cerradas, pues estamos hablando en ese momento solamente estaban operativas 32% de las empresas porque pertenecen a los sectores esenciales, y ya eso daba una cifra significativa. Pues nos preocupa mucho, y por eso hemos estado solicitando la reactivación de otros sectores de la economía para poder de alguna manera tener mayores activación y tener un poco más de seguridad con la generación de empleo. Sin embargo, el gran detonante de todo esto es el combustible. En una encuesta que habíamos hecho el mes anterior, en el mes de marzo, se señalaba que el principal problema ya en el mes de marzo que nuestros afiliados veían era el combustible, y todavía no habíamos llegado al desabastecimiento que hoy vemos que es mucho más intenso. Ya a pesar de salvoconductos que se han dado para los sectores esenciales, apenas un sector que no es tan grande está usando el combustible bajo la permisología que se está dando, ¿no? Es engorroso, es lento el proceso, y no es algo que permite de verdad tener una economía medianamente activa, ¿no? Es muy preocupante la situación que tenemos. Señor Bellorín, si me permite, se suma a nuestra mesa de debate la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, y yo le pediría un comentario al respecto. Ella ha tenido oportunidad de escuchar la última parte de su intervención, porque en la práctica estamos hablando de 85 de cada 100 empresas de Margarita, que asegura 85 de cada 100 empresas, 85%. En Margarita aseguran que no van a poder sobrellevar esta cuarentena por 90 días. Yo le pediría un comentario a nuestra invitada al respecto. ¿Qué podemos esperar a la luz de esta situación? Yo le expresaba mi preocupación al señor Bellorín de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta sobre los empleos que hay detrás de esa cantidad de empresas que, bueno, van a tener problemas para continuar adelante en esta circunstancia. Bienvenida, la escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Yo creo que lo que el señor Bellorín expresa es con diversa intensidad, es extrapolable a cualquier región del país. Es la genuina preocupación, importantísima preocupación que incluso se está dando en todos los países del planeta que están afectados por el coronavirus. Y es reconocer la importancia de mantener viva, aunque sea una economía tan disminuida y golpeada como la nuestra, porque si no se corre un riesgo de una debacle económica de consecuencias muy graves. Esto es fácil decirlo, y no hay que esconder que detrás de esta atención a este problema gravísimo, que requiere una comunicación respetuosa, apropiada, una interacción respetuosa y apropiada para conocer las condicionantes, ventajas o desventajas que cada sector tiene para organizar una apertura gradual que no debe tardar
por las razones que yo creo, la parte que escuché, quedaron muy bien expuestas, y aparte de que el señor Bellorín se está refiriendo además a la parte, por así decir, formal de la economía, aunque esté hablando del Estado Nueva Esparta, eso es, como dije, extrapolable a todo el país. La parte informal del país, que tiene una multitud de población de aproximadamente 4 a 5 millones de personas, seguramente no necesita que se le dé este discurso porque está padeciendo ya todas las formas de ingenio posible para sobrevivir a un encierro, a un confinamiento forzoso por razones sanitarias. Ahora vamos a la parte dilemática. Si se levanta más temprano de lo debido, uno puede acicatear el gran favorable desempeño que ha habido en Venezuela comparado con otros países en el desarrollo de este contagio. Pero al mismo tiempo yo creo que vale la pena estudiar muy bien el porqué de esa situación mucho menos virulenta y grave en Venezuela, saber qué es lo que lo ha determinado, qué es lo que ha hecho acertadamente el gobierno y qué cosas debe hacer para que no se agrave, como por ejemplo, un aspecto importantísimo es la entrada de venezolanos que vienen de Sudamérica retornando al país, y se habla de que ya superan los 50,000. Todas esas personas tienen que ser sometidas a unas pruebas importantísimas que son más allá de las que ha venido haciendo el gobierno, que son las pruebas inmediatas y detección de síntomas y aislamiento, que es las pruebas de PCR que detectan los asintomáticos. Si eso se hace, uno puede decir que hay una forma exitosa, y se hace regularmente, de sostener y mantener bajo control el contagio razonablemente. Eso los expertos lo pueden decir, por supuesto, con mucha más autoridad y claridad que yo, y saber los límites. Pero sabemos que es una situación de riesgo si tú levantas la cuarentena desordenadamente. Mi percepción personal es que eso puede comenzar, y creo que el gobierno la ha extendido no tanto por la prudencia sanitaria como por la restricción gravísima de no tener gasolina, por muy insólito que resulte que un país petrolero tenga el parque refinador, que fue el más grande del mundo en un momento dado cuando fue construido, no está en capacidad ni siquiera de producir 30,000 barriles por día, y hay que estar viendo de dónde se saca el dinero y que pasen los barcos que llegarán, y lo que quiere decir es que viviremos por un buen trecho en racionamiento de gasolina hasta que sea exitosa otro nuevo intento de refaccionar el complejo refinador de Paraguaná para ver si sale una cantidad aceptable de gasolina para proveerle al país al menos ese combustible. Venezuela está en un sándwich en esa decisión, y creo que sí se debe atender con urgencia un estudio apropiado de en qué forma y en qué sectores puede irse moviendo la economía, porque estamos en la triste decisión de tener que escoger entre la pérdida de vidas por razones sanitarias y la pérdida de vidas por razones económicas que terminan en hambre y una cantidad de manifestaciones sociológicas que no las voy a enumerar, pero que es un asunto extremadamente grave. Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, directora de Síntesis Financiera. Señor Bellorín, yo quisiera un comentario, porque en el caso de Margarita, se trata de una región del país que vive del turismo, y es especialmente delicada de la situación producto de la crisis sanitaria mundial, lo que está ocurriendo con las líneas aéreas. A esto hay que sumar entonces la falta o la escasez de combustible en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, porque lo decíamos en el corte anterior, da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro está absolutamente desconectado de la realidad, a la luz de las medidas que se han tomado hasta ahora. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, la profesora Herrera hizo algunas precisiones que son muy importantes y que
obligatoriamente debemos tomarlas en cuenta. El descalamiento de los sectores productivos, nosotros hemos hecho mucho énfasis en que tiene que ser progresivo, priorizado y seguro. No puede ser, tal como ella señaló, pues una medida abierta sin controles. Nosotros hemos planteado que tiene que estar sometido a los controles que la Organización Mundial de Salud ha señalado, ¿no? Evidentemente, el problema fundamental es el problema de la gasolina. Sin gasolina, el campo produce muy poco, las industrias se distorsiona ese proceso productivo, el transporte de eso también se demora muchísimo o se reduce, llegar a algún momento en el cual será bien complicado transportar mercancía, movilizar mercancía, movilizar los trabajadores, movilizarse a la población. Si todo eso le sumamos lo que usted señalaba, de que esto es una isla cuya vocación económica es la del turismo, obviamente nosotros lo que estamos planteándonos desde ahora es cómo cuidamos la reputación de Margarita. ¿Cómo hacemos que esa percepción que los visitantes a la isla mantuvieron durante mucho tiempo de una isla confiable, de una isla segura, de una isla agradable, con muchos servicios que las encuestas que de percepción de la visita del turista hacíamos nos daban? Ese es el gran reto que tenemos en Margarita. Cómo mantener esa percepción y cómo esa reputación la debemos mantener. No es una tarea fácil, es una tarea compleja. Ustedes lo han dicho, no es un problema de Nueva Esparta, no es un problema de Venezuela, es un problema global, es un problema en el cual hay que tomar en cuenta un conjunto de consideraciones que en el caso de Venezuela son muy adversas. No es que no solamente no tenemos gasolina, es que tampoco tenemos con qué reactivar el aparato productivo de la gasolina, es que tampoco tenemos cómo comprar las cantidades necesarias de gasolina en el exterior como se venía haciendo. El combustible es el motor de la economía en cualquier parte del mundo. El combustible es el que genera parte de la electricidad, el combustible es el que genera también el bombeo del agua. Es decir, es una situación para nosotros extremadamente complicada, pero a la cual no le tenemos miedo, aceptamos el reto, porque de ahí depende que mantengamos nuestras inversiones, que mantengamos las fuentes de trabajo, y Margarita siempre ha echado hacia adelante, nunca hemos evadido las responsabilidades que tenemos como empresario, como margariteño. Esa es la gran actividad en estos momentos para nosotros, el gran reto. ¿Cómo vamos a salir de esto siendo una isla turística, una región turística? Teodoro Bellorín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, y de eso depende la supervivencia del sector privado, pero también de los ciudadanos, señor Bellorín. Yo le diría, es decir, esa es la preocupación fundamental. No lo decimos nosotros, lo dijo hace algunos días, encendiendo las alertas el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Estamos en una tormenta perfecta para países como Venezuela. Esa lista la conforman Yemen, República del Congo, Afganistán y otras naciones vulnerables desde el año 2019 que ahora tienen que lidiar con esta pandemia de coronavirus, y la tragedia es, la amenaza real, decía él, es que muera más gente producto de hambrunas de proporciones bíblicas que producto de esta nueva enfermedad. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje del